estamos contentos de estar en la casa del Señor un domingo más. Amén. Gloria a Dios. Seguimos continuando con nuestras lecciones sobre ¿qué? Sobre la adoración. ¿Recuerdan de qué hablamos la semana pasada? ¿Adoramos a Dios con qué la semana pasada? Con instrumentos. Con los instrumentos. El Salmo 150 nos da una lista larga de instrumentos que se usaban en esta época. Pero en esta época decimos adorar a Dios con piano, adorar a Dios con batería. Aleluya. Sí, todo. Con los pies, con las manos. Todo lo que respire alabe a Jehová, dice la palabra. Y hoy vamos a hablar sobre otra porción más de nuestras vidas con lo que podemos adorar a nuestro Señor. Y ya alguien dijo el tema que era adoramos a Dios con nuestros bienes. Con nuestros bienes. ¿Alguien que me lea el pensamiento central? Nuestra hermana Carol, el pensamiento central. ¿No tienes el libro? Oh my gosh, ok. La generosidad y el espíritu con que el creyente ofrenda y diezma al Señor son pruebas visibles de la actitud interna hacia la adoración. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dice, la generosidad y el espíritu con que el creyente ofrenda y diezma al Señor son pruebas visibles de su actitud interna hacia la adoración. Claro, eso es lo que Dios te da. Tú lo das. Es un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Así que lo que hay dentro se manifiesta en nuestra manera de actuar, en lo que hacemos. Como dice la palabra, igual, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tenemos no podemos dar lo que no tenemos. Y el texto áureo que se encuentra en Proverbio 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus bienes. Amén. Vamos a entrar inmediatamente, pero déjenme leer los objetivos. Dice que tenemos 3 objetivos en esta clase y es analizar el valor espiritual de la ofrenda, el diezmo y todo lo que damos al Señor. Destacar el gozo y la satisfacción que el cristiano siente o que debe de sentir cuando adora con sus bienes. Y establecer pautas para que todos ofrenden y diezmen con una actitud de adoración. Así que tiene mucho que ver nuestra actitud cuando le damos al Señor. Amén. Y vamos a entrar inmediatamente a nuestra lectura bíblica y tenemos lecturas en 3 diferentes libros. Tenemos primero de Deuteronomio capítulo 26. Vamos a ir leyendo del 10 al 12. Luego Proverbios 3, 9. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Y luego vamos a ir a 2 de Corintios 8 y leeremos del 1 al 5. Así que empecemos en Deuteronomio capítulo 26, versículo 10. La palabra dice así: y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás de todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Estamos en Proverbios 3 y vamos a leer ahora el 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mostos. 2 de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. ¿Alguien me puede decir qué es primicias?
cuando leímos el primer versículo, dice la palabra que ellos trajeron las primicias del fruto de la tierra. La primera primicia que dio Abel. Los primeros frutos. Los primeros frutos que le dio a Abel y Caín, de los primeros frutos de la ellos, cosecha. sí, es lo primero. La primicia es lo primero. Ellos trabajaban la agricultura y ustedes saben que cada tipo de planta pues tiene su época en la que da fruto, luego pasa un tiempo que ya no da fruto, hay que volver a podar y llega otra vez la temporada. Cada temporada ellos tenían que traer al Señor las primicias, la primicia, lo primero, le pertenecía al Señor. Esta lectura que leímos de Deuteronomio se llevó a cabo en el desierto, cuando el pueblo de Israel acababa de salir o ya tenía tiempo que salieron de Egipto. Ellos pasaron, ¿se recuerdan cuántos años pasó el pueblo de Israel en Egipto? 400 años. 400 años. Los primeros años que ellos estuvieron ahí, pues ellos no eran esclavos. Ellos llegaron ahí y fueron muy bien recibidos. Ellos trabajaban para ellos. Y fue un pueblo que se le dio un terreno para que ellos se establecieran ahí. Ellos fueron muy bien recibidos por José. José fue muy amado por el que era faraón en ese tiempo, porque él salvó prácticamente esa nación, esa potencia. Y esos años ellos estuvieron muy bien, pero como ustedes saben, el pueblo creció, murió el faraón, llegaron otros faraones que se sintieron amenazados por este pueblo que estaba ahí. Y ellos cayeron en esclavitud. Ya lo que ellos trabajaban no eran para ellos, sino que ellos trabajaban como esclavos para el pueblo de Egipto. Así que ellos no tenían ya la práctica al Señor, ellos ya no tenían ni un lugar, ni nada que ellos pudieran hacer para el Señor. Yo supongo que ellos, algo conocían ellos del Señor, o todavía se hablaban entre ellos acerca del Señor, pero prácticas en sí, la Biblia no registra ningún tipo de práctica que ellos tenían hacia el Señor. Así que cuando ellos salen de este pueblo de Egipto y están en el desierto esperando a que el Señor los lleve a la tierra que les había prometido, el Señor le da a Moisés la lista. Está preparando al pueblo, le está diciendo al pueblo: cuando ustedes lleguen, si ustedes tienen Deuteronomio 26 abierto, léame el versículo 1, ¿qué dice? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Hasta el 3. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Amén. Así es que el Señor está diciendo, está preparando al pueblo. El pueblo todavía no ha entrado a la tierra de Israel, a la tierra prometida. Y el Señor le está dando una lista de instrucciones. Cuando ustedes entren allá, así es como nos vamos a organizar. Y esta lista de instrucciones viene de parte de Dios. El Señor se la dio a Moisés y le empezó a decir al pueblo: así es como ustedes se van a conducir. Este es el orden que vamos a tener. Así es que en el versículo 10 dice: y ahora ellos estaban supuestos a que cuando ellos trajeran los frutos, lo iban a poner en una canasta, como leyó la hermana, ya tenían el orden en el que tenían que hacerlo, lo iban a traer al sacerdote, y ellos tenían que decir estas palabras al sacerdote. Dice, en el 5 dice: entonces hablarás y dirás delante de Jehová, tu Dios, y empieza por ahí la lista de todo lo que deben de decir. Era como un recuento, desde Abraham hasta el día, hasta la entrada a la tierra prometida. Dice: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto. Y por ahí empieza a dar el recuento. Y el Señor permite que nosotros hagamos estas cosas para que sepamos por qué la estamos haciendo. Traemos ofrenda delante del Señor, pero
¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente estamos pagando, porque le debo. Me dijeron que tengo que dar los diezmos, déjame aparto los diezmos. Pero no tenemos un sentido de por qué estamos haciendo las cosas. Así que el Señor que conoce nuestro corazón, el Señor que conoce cómo nosotros los seres humanos somos inconstantes a veces, que funcionamos de cierta manera, el Señor dice, ustedes van a traer la primicia, pero no solamente presentarla y dejársela ahí al sacerdote tenga, porque me dijeron que era lo que tenía que hacer, sino que ellos tenían que recitar, tenían que recitar lo que el Señor había hecho con ellos, desde, supongo que esto es desde Jacob, dice, a punto de perecer, porque ustedes recuerdan que la razón por la cual ellos llegaron a Egipto fue ¿por qué? Porque no había agua. No había tierra. No había comida. Estaban a punto de perecer, estaban en una sequía y estaban a punto de perecer. Los hermanos de José fueron hasta Egipto a comprar comida, ¿recuerdan? Sí. Así que ellos estaban, como dice aquí, a punto de perecer. Fue mi padre, el cual descendió a Egipto. Así que ellos tenían que traer esta ofrenda recordando esto. ¿Y cuál era el propósito de eso? Que hubiera en el corazón de ellos, ¿qué? Gratitud, agradecimiento al Señor. Y cada vez que ellos traían las primicias, ¿y las primicias de qué era que ellos traían? Que lo primero que salía de la cosecha. De la cosecha. ¿Y qué más trabajaban ellos? Ellos trabajaban la agricultura. El ganado y todo Del eso. ganado. Así que el ganado, como sabemos, ellos llevaban, el ganado cuando lo llevaban era para sacrificio por sus pecados, pero las primicias eran de las agricultura. Así que Por eso les dice que la tierra donde fluye leche y miel. Exactamente. Así que ellos deberían recordar, nosotros estuvimos a punto de perecer de hambre, porque no había comida. Y ahora que traemos esta canasta de lo que el Señor nos ha provisto, estamos recordando que el Señor nos salvó en este momento y que ahora estamos en la tierra que produce leche y miel. Así que venimos agradecidos delante del Señor, trayendo lo que el Señor ha provisto, porque ¿quién es el que da la lluvia? Señor. ¿Quién es el que nos da las fuerzas para trabajar? Tenemos que ver que hay un agradecimiento muy grande el que tenía que tener el pueblo, porque cuando vamos un poquito más atrás, en Deuteronomio 6, 6:10, en las exhortaciones de la obediencia, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudad grande y buena, que tú no edificaste. Ellos van a un lugar donde no han hecho nada y van a recibir bendición. Dice el 11, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas te sacies. Y van a recibir todo en las manos, sin haber hecho nada. Solamente lo que tenían era que prestar obediencia al Señor. Entonces, ¿qué más agradecimiento que el hacer lo que el Señor le estaba hablando, le está pidiendo? Amén. Y con todo eso a veces el pueblo se olvida. Por eso el Señor demandaba que ellos lo recitaran. Cada vez que llevaran las primicias debían recitar ese recuento de lo que el Señor había hecho con ellos, porque tendemos a olvidarnos. Y no sé si ustedes recuerdan las clases anteriores, cuando David estaba triste, ¿qué dice la palabra? Que él recordaba las cosas que el Señor había hecho. Aunque en ese momento estaba pasando por dificultad, su consuelo, su esperanza estaba en las cosas que el Señor había hecho antes con él. Así que eso le servía a él de esperanza, saber que el Señor lo iba a volver a hacer. Que así como el Señor estuvo con él en los momentos antes y le dio las bendiciones, el Señor también lo podía hacer nuevamente. La historia confirma que aún en medio de sus dificultades, este pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo próspero en cuanto a los bienes materiales. Y yo creo que es bien sabido que los judíos son personas prósperas, a donde quiera que van. Aunque ellos no están sirviéndole al Señor, como no aceptaron al Mesías, son personas que han mantenido la práctica de dar como el Señor les enseñó. Y el Señor, que honra su palabra,
el Señor los ha prosperado. Y ellos de igual manera, ellos dan sin medida al Señor, y de igual manera el Señor los bendice. Amén. Eso es un ejemplo para nosotros. Amén. Aunque nosotros no debemos dar con el propósito de recibir monetariamente. No es una inversión. Yo voy a dar $100 y yo voy a estar esperando a ver cuando el Señor me lo devuelve para atrás multiplicado. Que es lo que se predica en muchas iglesias, lamentablemente. Sí, y se malinterpreta, y por eso dice la Biblia, no dé por necesidad, ni para recibir algo de cambio, sino conforme su corazón. No dé con tristeza ni por necesidad. Así mismo dice la palabra. Bueno, entonces dice que hay iglesias, yo no sé si ustedes han oído, pero hay iglesias que hoy en día practican eso de traer las primicias al Señor. Nosotros vivimos en una época en la que la mayoría de las personas no trabajan en la agricultura ni en el ganado, sino que pues nosotros trabajamos por un sueldo. Así que no sé cómo ellos trabajan eso de las primicias al Señor, pero hay iglesias que lo hacen de esa manera. Cada iglesia debe determinar lo que consideran que es la mejor manera de darle al Señor, pero nunca frenarnos de dar abundantemente para el Señor. Dice, esas declaraciones que todo israelita tenía que hacer antes de depositar su ofrenda, denota la conciencia que tenía de lo que estaba haciendo. El Señor lo hacía que ellos pensaran que era lo que estaban haciendo. Así que nosotros también tenemos muchas razones por qué adorar al Señor. Aunque el Señor no nos sacó de un Egipto físico así de esa manera, ¿qué motivos tenemos nosotros para adorar al Señor? Nos perdonó el pecado. Amén. Estábamos en otro tipo de esclavitud. Exacto. ¿Éramos esclavos de qué? Del pecado. Y el Señor, que se dio a sí mismo para libertarnos a nosotros, no fue poco el precio pagado. Así que eso es algo que a lo mejor debemos poner en práctica cuando demos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Recordar que el Señor nos sacó a nosotros de un Egipto diferente, de un Egipto espiritual. Amén. Tristemente, muchas personas retienen su ofrenda y no quieren diezmar ni ofrendar a raíz de las cosas que vemos en las iglesias que están pasando. Es triste ver cómo desde el púlpito se aprovechan de estas enseñanzas para entonces reprimir al pueblo, manipular al pueblo a que dé aún más de lo que ellos pueden dar. Yo he visto y he escuchado testimonios de personas, porque hay iglesias que ellos tienen hasta las maquinitas para la tarjeta de crédito. Sí. Y personas que no tienen para dar, lo que hacen es que lo cargan con la tarjeta de crédito. Porque le dicen, no, usted quiere recibir una bendición grande. Ustedes necesitan una bendición grande. Ustedes tienen que dar de aquí para arriba, de esta cantidad hacia arriba. Yo he escuchado también que le decía, me estaba comentando una persona que ellos le pedían las joyas que no usaban. También. Todas las joyas que ustedes no estén usando, que están ahí perdiendo, tráigamela. Sí. Eso también yo lo escuché. El Señor le va a multiplicar. El Señor. Alguien que me busque rapidito, Primera de Crónicas 29:14. Primera de Crónicas 29:14. Así que si alguien le dice a usted, hermano, si usted no tiene, mira, aquí tiene tarjeta de crédito, entonces usted tiene. ¿Alguien? Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de todo lo recibido es de tu mano. Te damos. Léame la última parte de este versículo otra vez. Pues todo es tuyo. Todo es tuyo. 14. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así que, ¿qué es lo que le damos al Señor? De lo recibido. Si no ha recibido, no puede dar lo que no ha recibido. Así que no se endeuden, no cojan un préstamo para darle al Señor. Ese no es el propósito, así no es como el Señor obra. No, también dice, porque no das, porque no recibes. Tienen que dar para recibir. Y otro Estamos cayendo en lo mismo también nosotros.
Pero si el Señor nos ha dado, y yo creo que todos hemos recibido, y en este país hay abundancia, esa es la realidad, algo podemos dar. Y el beneficio es para nosotros, hay bendición cuando damos al Señor, esa es la realidad. Así que si nosotros, el dar, es un sacrificio, es un acto de adoración, puede ser un sacrificio. Dice David, yo no voy a ofrecerle al Señor nada que no me cueste. Así que eso puede llegar a ser un gran sacrificio darle al Señor. Pero el Señor nos bendice. Amén. Y de lo que le vamos a dar al Señor es de lo que Él ya nos ha dado a nosotros. Amén. Alguien que me lea el versículo 11 y 12 del 26 de Deuteronomio. Y te alegrarás en todo el bien de Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero y en el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Amén. Así es que la persona venía, traía su primicia, daba el recuento que tenían que dar, y luego, ¿qué tenían que hacer? Gozarse en lo que el Señor les dejó. Gozarse. Dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado. Así que el bien ya lo habían recibido de parte de Dios. Así que regresaban a su casa con gozo, disfrutando de todo lo demás que le quedaba. No era que le iban a entregar todo. Vete ahora y disfruta de lo que tienes, de lo que el Señor tu Dios te ha dado. Es que nosotros tampoco somos merecedores de nada. El Señor nos da más de lo que nosotros podemos merecer. Tenemos que ser agradecidos. Si tú no mereces nada y el Señor te da, tienes que gozarte. Gloria a Dios. Pero en esto tiene mucho que ver la actitud. Si tenemos una actitud de avaricia, guess what? Nunca nos vamos a saciar. Nunca será suficiente lo que tenemos. Y entonces vamos a llegar a la casa, si llegamos a la casa lamentándonos, ay, tuve que dar el diezmo. ¿Qué yo hubiera hecho con ese dinero? Hubiera hecho esto, hubiera ido a comer. Yo creo que el Señor no se agrada de eso, hermano. El Señor te dice, y te irás para tu casa después que tú hayas ofrendado al Señor, y te alegrarás de todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado. Así que tenemos que pensar en estas cosas. Te haya dado a ti y a tu casa. Amén. Y entendemos, dice la palabra, que dice cuando acabes de diezmar. La palabra dice que cuando ellos entraron a la tierra de Israel, repartieron las tierras. Y una tribu no recibió heredad. ¿Cuál tribu fue esa? Los levitas. Los levitas. Los levitas. ¿Y cuál era el trabajo de ellos? Servir en la casa del templo. Estar en el templo, servir en la casa del Señor. Ellos no podían. Así es que ellos no iban a trabajar la tierra, ellos no iban a trabajar el ganado, ellos se iban a mantener en la casa de Dios sirviendo al templo. Y como ellos no iban a producir, entonces ¿de qué vivían ellos? De las ofrendas y los diezmos. De la vamos a decir que de una segunda ofrenda. De una segunda ofrenda. Sí, que llevaban, después de haberse gozado de llevar las primeras primicias, después iban gozosos a la casa y dicen, no, ahora vamos a llevar la otra ofrenda para aquellos que... Bueno, dice la palabra en Números 18, 21. Dice, yo he dado a los hijos de Leví, es decir, ellos no recibieron terreno, pero lo que el Señor les dio fue todos los diezmos en Israel por heredad. Así que a los otros 11 tribus recibieron tierras. La tribu de Leví recibió los diezmos. Los diezmos de todo lo que ellos producían, los recibían la tribu de Leví, y con eso era que ellos se iban a sostener. Así que el Señor es un Dios de orden. Cuando leemos la palabra nos damos cuenta que Dios es un Dios de orden. Él no hace las cosas a lo loco y a ver qué pasa y a ver cómo se desarrolla. No. El Señor tiene todo planeado y todo establecido. Y estas órdenes, este orden que el Señor les dio, lo hizo antes de que ellos entraran
a la tierra de Israel. Muchas de estas cosas que el Señor, muchas de las ordenanzas que el Señor le dio. Y dice, todos los diezmos de Israel se los di a la tribu de Leví por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así que ellos no tenían que preocuparse de ir a trabajar y tener también que venir a servir a la casa del Señor. Ellos podían dedicarse a tiempo completo a la casa del Señor. Amén. Y yo creo que es lo que el Señor espera de nuestro pastor también. Así que tenemos que aplicarnos nosotros, Amén. las ovejas, para que entonces el pastor pueda servir también a tiempo completo. Amén. Así es que el diezmo que los israelitas traían a la casa de Dios, porque habla de otro diezmo, eso era todos los años, ellos tenían que traer el diezmo a la casa del Señor. Pero dice que en el año tercero, cada 3 años, ellos iban a traer un diezmo extra. Así que si ustedes se ponen a ver la lista de lo que el Señor le pedía al pueblo, no era mucho, y nosotros a veces nos quejamos y hasta discutimos, pero ¿será que el diezmo no es para nuestros días? Y siendo el diezmo tan poca cosa en comparación con las exigencias que el Señor tenía para el pueblo. Porque Él sabía que el pueblo lo podía dar, y Él sabía que había mucha necesidad, había personas que tenían necesidad. El tercer diezmo, ¿para qué era? Dice ahí, darás también al levita, ¿a quién más? Huérfano, a la viuda. Dice, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ellos fueran a dar, era suficiente. No era de que, bueno, déjame traigo una latita de frijoles. Unas cuantas uvitas. De estas uvitas, pues como que no se den cuenta, como que no se note mucho, como que no me cueste mucho. Ellos iban a comer hasta saciarse, así que lo que tenían que traer era suficiente, tenían que dar en abundancia. Hermana, pero hoy en día vemos que se ha vuelto la página de todo eso, porque muchos dicen, pero es que eso pertenecía al Viejo Testamento, hoy estamos en el Nuevo Testamento. ¿Y sabes qué yo digo, hermano? Las necesidades son las mismas. Son las mismas. Son las mismas necesidades. Ajá. Sí, como le estaba diciendo del pastor, necesitamos un pastor a tiempo completo. Nosotros somos las ovejas que tenemos que encargarnos de eso, porque no podemos sentarnos y esperar que el dinero caiga del cielo. Para eso el Señor nos instruyó a nosotros, al pueblo, cómo es que el ministerio va a salir adelante. ¿Cómo es que los misioneros van a ir a otros países o a otros lugares a predicar el evangelio? Ellos no pueden trabajar y también ir a las misiones. Sí, hay algunos que a lo mejor pueden hacer trabajitos, pero no es suficiente si tienen que llevar Biblia, si tienen que llevar panfletos, si tienen que ayudar a los pobres, porque también, como dice la palabra, cuando usted le dice a un hermano que está en necesidad, ay hermano, que el Señor te bendiga, ve en paz. Y usted sabe que tiene necesidad. Dice, ¿qué es eso? Eso no es muestra de amor. La paz no le va a hacer... La paz no le va... Exactamente. Entonces lo que el Señor nos muestra con todo esto es que debemos ser generosos. Y cuando uno se pone a discutir que si el diezmo o no es de este tiempo, estamos siendo mezquinos. ¿Qué no nos ha dado el Señor? Aleluya. Para que nosotros querramos aguantar. Es más, el diezmo debería ser la cantidad con la que deberíamos empezar. Eso sería lo mínimo que tendríamos que darle al Señor, hermanos. El diezmo es lo mínimo, de ahí para arriba, porque todo le pertenece al Señor. Pero ya cuando vemos que son $200. Si son $200, quiere decir que ganamos 2,000 pesos. No, $200. Nos quedamos con 1,800. Voy a dar 100 nada más. Entonces el Señor va a decir, bueno, si a ti te cuesta dar 200, vamos a bajarte el sueldo a 1,000, porque se te hace más fácil sacar 100. No, ¿verdad? El Señor te deja los 1,800. Como otro hermano que dio testimonio, dijo, pastor, ayúdeme porque me van a poner de presidente de la compañía. Y dice, con mucho gusto, el pastor ahora le dieron en la presidencia y después da menos de lo que daba el diezmo. Dice, pastor, es que doy muy poco
doy muy poco diezmo porque me duele dar tanto dinero. Pero no se preocupe, vamos a orar para que el Señor le quite su corazón eso. Y Señor, ponlo donde estaba antes. Dice, no, pastor, pare, ¿qué es lo que está pasando? No, para que lo ponga donde estaba antes y no le duele tanto, ¿vamos? Ah, sí. Si nosotros somos fieles en lo poco, el Señor nos pone en más, pero también tenemos que ser fieles al Señor cuando Él nos pone en lo más. Amén. Así es que vemos que aparte de los diezmos, las primicias que ellos traían era aparte de los diezmos, aparte del diezmo que ellos daban el diezmo especial que daban cada 3 años, aparte de los animales que ellos traían para el sacrificio, todo eso era aparte. Así que era bastante lo que ellos traían al Señor. Amén. Y dice Malaquías 3:10, que yo creo que todo el mundo se lo sabe. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Exactamente. ¿En la casa de quién? El Señor. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Así que cuando nosotros damos al Señor, sabiendo que el Señor es nuestro proveedor, el Señor nos suple. No espere que el Señor lo vaya a hacer rico porque usted dé, pero sí espere que el Señor va a suplir todas sus necesidades. Amén. Si al Señor le place hacerlo rico, ya eso es añadidura. Pero lo que usted sí puede esperar del Señor, es que el Señor va a suplir todas sus necesidades. Alguien que me lea Lucas 11:42. Lucas 11:42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmas la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Amén. Así que el Señor mismo, el Señor Jesús, corroboró de que era necesario de que ellos hicieran justicia, pero sin dejar de diezmar. Así que era necesario diezmar, pero había que hacer justicia también. Pero Él aquí nos muestra, es necesario diezmar, para que haya alimento en la casa del Señor. Amén. Vamos a ir rápidamente ahora a Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Honra. ¿Qué quiere decir honrar? ¿Qué es honrar? Poner en alto. Poner en alto. Ajá. ¿Alguien más? Honrar. ¿Alguna otra definición? No. Poner en alto. Atribuirle mucho valor. Yo estaba pensando, ¿qué ejemplo yo puedo poner sobre esto de la honra? Y lo único que me llegó a la cabeza, no me disparen, es si nosotros supiéramos que el presidente, imagínense que el presidente es de su agrado, hermano. Que el presidente va para su casa. Usted no lo va a recibir en chancleta. Ay, pásate por ahí, Trump, ahí mira. No. Y no hubiera dicho yo el nombre. Para que cada cual se imagine el presidente de su agrado. Pero una persona a la que usted le tiene mucha estima, usted le quiere honrar y usted quiere que esa persona reconozca, entienda, vea en su actitud que usted le tiene mucha estima. ¿Qué hace usted? Saca la mejor vajilla que tiene. Se asegura que la casa esté limpia y que huela rico, compra velas para que huela rico, lava las cortinas, que no se vea ni un poquito de grasa ni un poquito de sucio en el piso, que esa persona se sienta, wow, que esa persona se vaya feliz, que se sienta amada en su casa. Cuando prepara la comida, hace no lo que usted hace comúnmente, quiere esforzarse en hacer algo especial, cocinar algo especial. De esa manera nosotros le demostramos honra, demostramos a esa persona que es especial para nosotros. Yo quiero que esa persona se sienta que es especial para mí. Cuando nosotros traemos las ofrendas al Señor,
Esa es la actitud que nosotros debemos traer. Al traerle la ofrenda al Señor. Señor, tú eres lo más importante para mí. Lo que tú has hecho para mí es de gran valor, que yo no tengo cómo pagarte. Así que lo menos que puedo traer es esto. Quisiera traer más, pero es lo más que puedo dar. Pero una actitud de agradecimiento reconociendo quién es Dios. Ahí esto es lo que quiere decir honra. Honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias. Aquí vuelve a tocar otra vez primicias. Pero cuando estas palabras fueron escritas, ¿quién fue que la escribió? Salomón escribió estas palabras. Ya el pueblo había estado en Israel por muchísimos años. Ya ellos habían traído las primicias por muchos años. Así que ya ellos habían experimentado la bondad del Señor y la bendición del Señor, como decía Malaquías. Le traemos al Señor y el Señor los bendecía. Así que cuando el Señor nos manda a dar, sabemos que el Señor nos bendice monetariamente o físicamente, materialmente es la palabra. El Señor nos bendice materialmente. Así que el Señor, cuando le damos, dice la palabra que le da al pobre, le presta a Dios. Y cuando es prestado, el Señor, pues paga. Y paga muy bueno. Paga bueno. Así es que pongamos en sus manos los recursos que ha puesto en nuestra disposición. Acuérdense que todo lo que hemos recibido, lo recibimos de parte de Dios. Ahora, la abundancia espiritual no depende de cuánto nosotros le traigamos al Señor monetariamente. Depende de nuestra entrega, de nuestro acercamiento a Él por medio de la adoración y la consagración de nuestras vidas. ¿Ustedes saben lo que es consagrar? Consagración, ¿qué es consagrar? ¿Qué es consagrar? Bueno, yo para mí consagrar es meterse más con Dios, estar más con el Señor, consagrarse a Él. El consagrar es apartarse, es ofrecernos. No es que uno saque un día para orar, un día para esto, es entregar, ofrecer nuestra vida completa al Señor. Ya yo no peco porque mi vida le pertenece al Señor. Eso es, a la medida que nuestra consagración sea completa, de esa misma manera vamos a recibir las bendiciones espirituales de parte del Señor. Pero de lo contrario, de la misma manera como cuando nosotros nos entregamos al Señor, recibimos bendición de parte del Señor. De la misma manera, cuando nosotros nos aguantamos, cuando nosotros nos refrenamos, cuando hacemos lo contrario, también viene la escasez. De todas las maneras, económica y también espiritual. Así que podemos ver que el Señor le dijo mucho al pueblo judío: si ustedes hacen esto, ustedes van a recibir todas estas bendiciones. Y el libro de Deuteronomio lo dice mucho. Pero si ustedes escogen hacer lo contrario, le da la lista de todas las maldiciones que van a recibir. Y no es porque las maldiciones vengan de parte del Señor, pero es que la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros hacemos las cosas malas, las leyes que están establecidas son las que emiten sobre nosotros el castigo. Cuando quebrantamos la ley, cuando vamos manejando por la calle y quebrantamos la ley y nos llevan delante del juez, no podemos decir: ay, es que usted es un juez malo, es que usted tiene algo contra mí. No, el juez simplemente está ahí para dictar la sentencia basada en la ley que ya está escrita. El juez ni siquiera lo conoce. Así que cuando el juez emite sentencia, está basado en las leyes que ya estaban establecidas y que uno conocía muy bien, ¿verdad? Pero que decidió romper la ley. De igual manera pasa en las cosas espirituales. Las leyes están establecidas ya, y cuando nosotros quebrantamos la ley, pues el castigo o la consecuencia de ese quebrantamiento viene para nuestras vidas. Pero gracias al Señor, que el Señor nos instruye, nos enseña qué es lo que tenemos que hacer las cosas bien, para que entonces nos vaya bien sobre la tierra, dice la palabra. Un creyente que desatiende el llamado de Dios
y no se presta para el cumplimiento de la misión salvadora de Cristo, ¿cómo puede esperar que su copa rebose de gozo y su vida esté colmada de los frutos, dones y ministerios en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da a los hijos de Dios? Así es que a la medida que nosotros damos, ya sea nuestra vida o nuestras ofrendas, de la misma manera el Señor nos bendice a nosotros. Pregunta: ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales el Señor nos promete abundancia? Abundancia de bendición material y espiritual. ¿Bajo qué condiciones el Señor nos promete darnos abundancia? Abundancia de bendición material y espiritual. Ajá, para la espiritual. Y para la material. La primicia de nuestros frutos. Y basado en nuestra generosidad para darle al Señor. Amén. Así mismo es. Bueno, vamos a ir rápido entonces ahora a 2 de Corintios 8. Así que vimos el Antiguo Testamento en cuanto al dar. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. 2 de Corintios capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 4. No está en el libro, así que no, sí está en el libro. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Pablo, ustedes saben que Pablo, su trabajo o se ocupaba, era su ministerio, era ser misionero. Él iba a varias ciudades predicando el evangelio, estableciendo iglesias. Y luego regresaba a esas iglesias tiempo después para confirmarlas, para ver cómo estaban ellos creciendo en el Señor. Y en una de esas situaciones, el pueblo de Jerusalén, la iglesia que estaba en Jerusalén, estaba pasando por una situación económica de pobreza, de hambre, de escasez muy grande. Y esta iglesia de Macedonia, que comprendía 3 ciudades, se enteró de lo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén. Y Pablo quiso recolectar una ofrenda para esos hermanos que estaban pasando tanta necesidad. Él fue a donde los corintios, y ustedes sabían que los corintios eran una iglesia como la de aquí, Estados Unidos, ¿verdad? Una iglesia que tenía mucho económicamente. Ellos estaban en un puerto y en ese puerto se movía mucho la economía. Era una iglesia que estaba muy bien económicamente. Y esta iglesia en Macedonia, cuando se enteró de la situación, dice que ellos quisieron dar. Pablo sabía que la iglesia de Macedonia era una iglesia pobre, económicamente bien pobre. Pero eso para ellos no fue un impedimento para ellos dar al Señor. Dice que, dice en el versículo, en esta carta que Pablo escribió, y el capítulo 9 también habla sobre el dar. Y dice que fue un desafío. Esto que leímos fue Pablo hablándole a la iglesia de Corintios. Y los desafiaron a ellos. Fue un desafío para ellos. Porque ellos no eran tan dadivosos como la iglesia de Macedonia. Dice la palabra en el versículo 5 que Pablo se sorprendió de la manera en la que ellos dieron para la causa. Dice, Pablo desafía a la iglesia de Corinto a seguir el ejemplo de los hermanos de Macedonia. Dice, los creyentes de estas iglesias que eran de Filipo,
Tesalónica y Berea habían estado también sufriendo terribles tribulaciones y persecuciones de parte de los judíos y otros enemigos. Estos problemas de carácter religioso y social también habían afectado a estos creyentes en el aspecto económico. Así que ellos también estaban en necesidad. Así que imagínate, una persona en necesidad, sin embargo, con gozo dice, no, permítenos a nosotros también participar de esto. Queremos dar. Que a veces uno se siente mal y uno dice, wow, sabiendo la necesidad que tiene el hermano, me da esta cosa tomarle su dinero. Pero saber que la bendición que van a recibir de parte de Dios, no podemos quitarle esa bendición que solamente Dios le puede dar. Si la persona tiene el deseo de dar, no hay que quitarle la intención y dejar que el Señor lo bendiga. No es como cuando llegas a un lugar que son humildes y esa gente hacen frijolitos, hacen cualquier clase de lenteja, no te ponen queso, tortillas o algo y con tanto amor te lo dan que tú te sientes mal. ¿Cómo tú puedes responder a eso? Pero dicen, no, eso es lo que nosotros tenemos para ustedes, así que disfrútenlo. Sí. Se ve poco, pero realmente es su vida, es su todo. Como la viuda que dio todo lo que tenía. Nosotros tuvimos una vez aquí que recogimos una ofrenda para una persona, no vamos a decir nombre, y me impactó mucho eso, que estábamos recogiendo la ofrenda para hacer personas, y la primera persona que fue a poner el dinero de la hermana Mari Blanca fue la persona para la que estábamos recolectando la ofrenda. Y no sabía la persona que era para ella. Y no sabía que era para ella. Y fue la primera que salió corriendo, y ella estaba en la necesidad. Así que ella, sin saberlo, estaba abriendo la puerta, porque déjenme decir una cosa, hermanos, que a veces las personas dicen, pero si el Señor ya todo lo sabe, ¿para qué orar? Porque el Señor escogió que así fuera, que fuera a través de la oración, para que el Señor pudiera abrir o darle paso a la bendición que Él tiene para nosotros. Si el Señor escogió que fuera a través de nosotros dar, que el Señor nos iba a bendecir, entonces hagamos lo que el Señor nos pide. Amén, hermanos. Dar sabiendo que el Señor, eso es un acto de fe, hermanos. Eso es lo que es, un acto de fe. O sea, creemos que el Señor suple nuestras necesidades, así que damos, porque sabemos que otra persona está en necesidad. Y el Señor se encarga de la mía. Yo me encargo de ayudar al hermano y el Señor se encargará de la mía. Amén. El versículo 5 y 6 dice, y no como lo esperábamos. Así que Pablo estaba sorprendido. Él no se esperaba que este pueblo fuera a reaccionar o a entregarse de esa manera, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tito ya había ido a la iglesia de Corinto y él les había mencionado la situación del pueblo de Jerusalén, de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Ah? No, Jerusalén. Cuando Tito fue a Corinto, él le mencionó la situación del pueblo de Jerusalén, de la necesidad que estaban pasando esos hermanos, para que los corintios recolectaran una ofrenda. Pero Tito tuvo que partir de repente y ahora regresa para recoger la ofrenda, que ya les había dicho con anticipación para que la tuvieran lista. Así es que Pablo les escribe a estos hermanos y le dice, hermanos, tomen de ejemplo a esta iglesia de Macedonia, que siendo extremadamente pobre, dieron aún más de sus posibilidades. Y ustedes que tienen para dar, sabiendo que es para nuestros hermanos que tienen necesidad, no los retengan, den también con generosidad. Y es más adelante donde dice que el Señor bendice al dador alegre. Amén. Pablo atribuyó la generosidad de los creyentes de la iglesia de Macedonia a un solo factor. ¿Saben cuál fue? Su entrega total a Cristo. Así que lo primero que dice Pablo es que se dieron primeramente al Señor. Ellos se dieron primeramente al Señor y luego dice a ellos. Así es que esto puede servir de ejemplo para nosotros.
o como dice, ¿cuál fue la palabra que usaron aquí? Algo para medir nuestra entrega al Señor. Si a nosotros nos cuesta a lo mejor dar, tenemos que medir nuestra entrega al Señor. ¿Será que no estoy tan entregado al Señor que me cuesta dar? Tenemos que poner a un lado las cosas que hemos visto, como les había dicho antes, de lo que hacen pastores sin escrúpulos, pero al final de cuentas, eso no quita nuestra responsabilidad que el Señor nos ha encomendado, porque la obra del Señor no se va a mover, no va a continuar, a menos que nosotros seamos generosos. Dice, Pablo estaba asombrado al ver la espontaneidad y el gozo con que insistieron, porque ellos insistieron para que él les permitiera ofrendar. Permítenos ofrendar. Yo supongo que Pablo le dijo, no hermano, no se preocupen, que tenemos otras iglesias que ellos están reuniendo ofrendas para ellos, así que ustedes no se preocupen. Yo supongo que Pablo no quería hacer una carga, como agraviar la carga de ellos, pero ellos insistieron, permítenos ser parte de esta bendición, de darle al Señor. Así es que Pablo, asombrado, tomó su ofrenda de igual manera y ahora con esto lo usa para reprender a los de Corinto. Dice, estos creyentes eran sufridos, estos de Macedonia, eran pobres debido a la persecución. Algún secreto tenía que haber para que fueran tan bondadosos. Su conclusión fue que ofrendaron con tanta alegría porque así mismo se dieron primeramente al Señor. Esto quizás nos ayude a explicarnos por qué algunos creyentes son tan indiferentes a las necesidades de la obra y tan negativos cuando se trata de dar. Amén. ¿Será que no se han dado primeramente al Señor? Dice el versículo 6 y 7. Dice, no, el 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, esto es Pablo diciéndoselo a los corintios, ustedes abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Me gusta la manera con la que Pablo exhorta a la iglesia. Él primero le dice las cosas buenas. ¿Qué le dijo? Ustedes abundan en muchos dones. ¿En cuáles dones? Fe. En palabra. Ellos tenían palabra. Ciencia. En toda solicitud. En vuestro amor para con nosotros. El Señor, ustedes han sido bendecidos en todos estos buenos dones. Abunden también en la gracia de dar. Dice, abunden también en esta gracia. Es lo que te falta. Es lo que te falta. Pero eran tacaños, eran codos. Tenían, pero iban bien. Ustedes van muy bien. Así que tenemos que usar esto, hermano, cuando tengamos que exhortar. Esto nos sirve. Pablo nos enseña cómo exhortar. Cuando exhortemos, no vayamos. Ahí está el muerto, hermano. ¿Cómo? Ahí donde lloran, ahí está el muerto. Estaban contentos, gracias hermanita. Estaban contentos ellos. La ciencia, en su amor. Pero abunden también en el dar. Solamente una cosa te falta, le dijo el Señor al que se le acercó. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Yo he hecho, bueno, tú te sabes los mandamientos, ¿no? Dice, bueno, todos los he cumplido desde mi juventud. Estaba contento el hombre. Solo una cosa te falta. Ahí estaba su corazón. Da todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué dice la palabra? Que se fue triste. Se fue triste. Le hablaron de algo que no le gustaba. Dice, ¿ya? ¡Wow! Faltan 2 minutos. ¿Cómo puede una iglesia gloriarse de ser espiritual y poseer los dones del Espíritu si no está dispuesta a adorar a Dios con sus ofrendas, diezmos y el sostenimiento de la obra misionera? ¿Cómo podemos cantar alegres en nuestro templo cuando alrededor hay personas muriendo de hambre y de necesidad? Así que no podemos hacernos de la vista gorda. No podemos ignorar las necesidades de nuestros hermanos, porque es ahí donde se demuestra el amor de Dios en nosotros hacia los demás.
Dice en 2 de Corintios 9, yo creo que no. Dice 2 de Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente segará. Y el que siembra generosamente también segará. Esas son las palabras del Señor. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, hermanos. La actitud tiene mucho que ver también. Ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que el Señor nos da para que podamos dar. Hay un pasaje aquí que me gusta mucho, hermano, sabiendo que Pablo era un hombre que antes de venir a Cristo era un hombre de buena posición. Ajá. Cuando él va al Señor, él dice, todo lo tengo por basura. Ajá. Él se quedó y fue un hombre apóstol del Señor. Se quedó yendo a predicar el palabra, pero dice aquí en el 12 de Corintios, dice en el 12:15, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice. ¿Qué tenía Pablo en ese momento? Yo me imagino que lo poquito que él tenía se lo dio también a esa gente. Así tenemos que despojarnos nosotros. Despojarnos nosotros de mucha cosa que hay en nuestra mente. ¿Le llevo o no le llevo? Cuando en nuestro corazón está primero el bienestar del otro, el Señor se encarga de nosotros. De nosotros se encarga. Cuando las hermanas hacen gallo pinte, nos ofrecen. Bueno, hermanos, que el Señor le bendiga. Y oremos al Señor para que nos dé un espíritu dadivoso, que nos ayude a entender la grandeza de lo que Él ha hecho por nosotros, para que en nuestro corazón haya agradecimiento cuando tengamos que dar al Señor. Amén. Dios le bendiga.